Hola y bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión veremos la estructura del proyecto en Android Studio. Sabemos que cada proyecto de Android Studio incluye uno o más módulos con archivos de código fuente y archivos de recursos. Entre los tipos de módulos se incluyen los siguientes: los módulos de apps para Android, los módulos de biblioteca y los módulos de Google App Engine. De manera predeterminada, Android Studio muestra los archivos de tu proyecto en la vista de proyecto de Android. Aquí en esta parte izquierda voy a desplegar el proyecto. Esa es la manera en la que lo ves. Ese es el proyecto de Android, ¿ok? Proyecto de Android. Aquí se despliega lo primero y bueno, este también lo puedo desplegar, pero este es de Gradle Scripts, así que ahorita hablamos sobre ellos. Esta vista está organizada en módulos para que puedas acceder rápidamente a los archivos fuentes clave de tu proyecto. Puedes ver todos los archivos de compilación en el nivel superior de secuencias de comando de Gradle y cada módulo de app contiene las siguientes carpetas. Este es del que estoy hablando. Contiene el manifest, el cual contiene el archivo manifest.xml. Tenemos el Java, el cual contiene los archivos de código fuente Java, incluido el código de prueba de JUnit. También tenemos la carpeta res, esta de aquí. Y esta carpeta contiene los recursos sin código, como diseños XML, strings de IU o EU e imágenes de mapas de bits. La estructura del proyecto Android en el disco difiere de esta representación plana. Para ver la estructura real de archivos del proyecto, nos vamos a esta parte superior. Voy a cerrar esto un momento. Aquí, en esta parte donde dice Android, damos en la flechita nuevamente y en vez de seleccionar Android que viene por defecto, seleccionamos Project. Esto es como se muestra en el explorador de archivos. Si se pueden dar cuenta que yo lo tengo directamente en el disco, los usuarios, mi usuario, después la carpeta que viene por defecto para los proyectos cuando haces un proyecto nuevo en Android Studio y después el nombre de mi proyecto, que este lo he usado para varios tutoriales. Entonces por eso tiene este nombre de mi primera aplicación. También puedes personalizar la vista de los archivos del proyecto para concentrarte en aspectos específicos del desarrollo de tu app. Aparte de esta vista de Project, tenemos otra como la de Package, tenemos la de Project Files, Production, Test, Project Source Files, Project Non-Source Files, Open Files, Scratches en Consoles y finalmente Android, ¿ok? Aunque esta viene por defecto, no sé bien por qué viene hasta abajo, pero es la que normalmente yo utilizo. ¿Por qué? Porque desde aquí puedo desplegarla. Me voy a Java. Después esto los dejo así. Este es el que abro y por ejemplo aquí ya tengo un pequeño código que, como ya he dicho, lo hemos probado anteriormente en otros tutoriales. Bueno, hasta aquí llega este video. Muchas gracias. Pasemos al siguiente.